RCR, la red que comunica y une al Perú. Un tema que usted, desde que fue designado ministro de Educación, ha visto es lo que se generaba justamente en las pugnas al interior del magisterio, ¿no? Eso no era ajeno, ¿no?, a la opinión pública, ¿no? Y entiendo usted como ministro de Estado tenía, digamos, una visión más cercana de ver estos hechos, ¿no? ¿Usted fue informado en algún momento por el presidente o por el exministro Iber Maraví de dejar expedita la inscripción ante el sector trabajo de la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación Peruana? ¿Lo sorprendió la rapidez con la que se hizo? Mire, yo he tenido conversación con el exministro Maraví una vez que salió en la prensa de la aprobación del nuevo sindicato. Él me informó que él no tenía ningún tipo de responsabilidad, que eso había sido una función administrativa anterior a su gestión y que se aprobaba justamente cuando él salía. Eso fue la explicación. Lo segundo es que yo siempre he conversado con los sindicatos. Yo sinceramente lamento que por lo general el gremio magisterial siempre se divide, ¿no? Y en la división lamentablemente no se tiene la suficiente fuerza, ¿no?, para cualquier tipo de negociación, y eso hay que ser claros. Pero es derecho de los trabajadores poder formar sus sindicatos, y es también obligación del ministerio dialogar con estos sindicatos y también encontrar o responder a sus demandas, ¿no? Pero muchas de estas demandas tienen que ver con aspectos presupuestales y con aspectos de leyes o normas que se tendrían que modificar. Y a veces hay una norma que se encadena con un conjunto de normas dentro del sistema. Por ejemplo, la racionalización, que fue uno de los elementos que no solo reclamaban los sindicatos, sino también algunos gobernadores regionales y sus propios directores regionales. Y cuando veíamos, por ejemplo, solo esta norma, entendíamos que por el sur afectaba a algunas escuelas, pero por el norte, pues estaban muy contentos con estos elementos porque ya tenían un conjunto de ejes de cómo mover esta racionalización. Y cuando vemos que si no se da la racionalización, que implica poder mover determinadas plazas, conocer qué plazas no son coberturadas, cuántos maestros se necesitan. Por ejemplo, hay procesos que se dan en algunas UGELs que no van a permitir, por ejemplo, el nombramiento de profesores en esa UGEL, simplemente porque no hubo un paso previo de la racionalización, que es el elemento clave para la distribución de las plazas. Y eso está armado y está potenciado en el conjunto de normativas que se da. Entonces, por ejemplo, elementos como ese, de simplemente decir, pare usted la racionalización, no se pueden dar porque al final estamos respondiendo a diferentes territorios. ¿Cuál es la solución? La solución es, pues, tener normas mucho más finas y coherentes que respondan a diferentes contextos. Ahora, profesor Cadillo, yo le insistía sobre ese tema de la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación Peruana por un tema muy puntual, ¿no? Porque siendo maestro el exministro Maraví, si bien es cierto, pertenece al sector trabajo, ¿no?, pero sabe que la relación directa en determinado momento y sobre todo en las negociaciones se hace con el Ministerio de Educación y con los portafolios, incluso hasta con Economía y Finanzas. ¿Por qué te pregunto esto? Porque lo que usted me acaba de manifestar, que el ministro Iber Maraví le dijo que era un hecho que ya tenía avance en la gestión anterior. ¿Eso qué significa? Que en la gestión del expresidente Sagasti ya estaba avanzado ya la acreditación del FENATE. Eso es lo que entiendo yo, porque si es que quien antecedió al ministro Maraví ha sido la gestión justamente del expresidente Sagasti, ¿no? El ministro, no recuerdo el nombre, ¿no? Y si el ministro Maraví aduce que eso ya estaba listo, entonces, ¿quién lo dejó listo? ¿El gobierno de Sagasti? Bueno, esta fue la explicación del ministro en ese momento cuando pudimos conversar sobre la noticia del reconocimiento del FENATE. Ahora, ¿cómo ha sido su relación con ambas agrupaciones, ¿no? Por separado, naturalmente, ¿no? Con el SUTET, ¿no?, con el Comité Ejecutivo Nacional, que cabeza Lucio Castro, y también con el FENATE, ¿no? Mira, en mi
reunión con cada uno de ellos ha sido muy cordial. Se aperturó las primeras mesas donde los sindicatos, justamente esos dos y los otros demás sindicatos que hay en el sector de educación se han ido presentando. Y luego ya han tenido mesas de trabajo con ya el personal técnico, ¿no? En realidad es clave entender y comprender los reclamos de los sindicatos e ir trabajando pues en una mesa de concertación, una negociación, lo que se llama, ¿no? Y esto ya comprende elementos técnicos donde los equipos ya han estado reuniendo con cada uno de estos sindicatos. Bueno, y como te digo, el tiempo ha sido muy corto y ya no te podría dar más explicación, que hemos ido trabajando con ambos sindicatos en el sentido más que hay que resolver los problemas de los maestros, ¿no? Ese es el tema, y de cualquier personal que trabaja en el sector de educación. Para nosotros eso ha sido clave, y bajo la propia orden del profesor Pedro Castillo, que indicó que el elemento importante y vital era escuchar los reclamos de las personas, y estos reclamos justamente son canalizados por los sindicatos, y hacia esa apertura siempre dimos, ¿no? Aunque, claro, es obvio que los sindicatos nunca van a quedar contentos, porque la resolución de estos problemas implica pues parte económica, como también parte legal, que nosotros también hemos estado preparando. E incluso no solo de esta gestión, sino de un conjunto de la anterior gestión, donde varios técnicos han ido proponiendo algunas soluciones, pero no había una decisión política, o sea, decisión del ministro de poder presentarlas, ¿no? Y hemos dejado un conjunto de lineamientos para que pueda revisar el actual ministro y de repente dar ese ya, ¿no? Poder presentarlo o trabajarlo a través del Congreso. RCR, la red que comunica y une al Perú.